Bien, hermanos, bendiciones nuevamente. Es una mañana preciosa, aunque llueva, ¿no? Pero es preciosa porque estamos reunidos en la casa del Señor y con la familia de Dios. ¿Amén o no? Es un motivo de alegría grande. Hermanos, estamos viendo los domingos la serie de Filipenses. Nuestra idea siempre es predicar expositivamente. ¿Qué significa predicar expositivamente? Es tomar pasajes completos de las Escrituras y exponerlos. No es inventarnos una idea alrededor de cierta Escritura, sino es tomar el pasaje y explicarlo. Amén. ¿Y por qué hacemos eso? Porque creemos que la palabra es poderosa y es suficiente para enseñarnos lo que tenemos que saber como creyentes. Y hay una gran bendición cuando estudiamos de esta manera la palabra, cuando la recibimos de esta manera expositivamente, y es que verdaderamente es alimento, ¿no? Hay personas que a veces se les enseña la palabra, entre comillas palabra, porque realmente no se les está enseñando la escritura, y eso no les alimenta. ¿Por qué? Pues porque realmente no es la Biblia, es una cantidad de ideas de hombres salpicadas con versículos bíblicos, ¿no? Esto lo explico para que usted entienda y valore el por qué nosotros estamos enseñando libros completos de la Escritura y no estamos tomando simplemente temas. Ocasionalmente tomo algún tema por alguna necesidad que hay en la iglesia, pero estamos enseñando siempre la Escritura de esta manera. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Filipenses 1, 15 al 18. Estamos en el libro de Filipenses. Y cuando lo tengan, dicen amén. ¿Tienen, hermanos? Bien, vamos a leerlo. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hasta el 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Léanlo ustedes, por favor, son poquitos versículos. Voz fuerte, un bonito coro. 1, 2, 3. Señor, yo en esta hora una vez más te pido tu dirección y te pido que obres poderosamente en el corazón de cada uno de los oyentes. Así mismo, Señor, reconozco mi bajeza, mi debilidad, mi incapacidad, y te pido, Señor, que me uses al exponer tu palabra y hacerlo fielmente. Necesitamos la dirección y la guianza de tu Santo Espíritu, y eso en esta hora es lo que estamos pidiendo y confiando que tú nos darás, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos hablado de la epístola a los Filipenses. Pablo escribe la epístola a los Filipenses, pues a los cristianos de la iglesia de la ciudad de Filipos. A diferencia de otras cartas, donde le habla como a los, digamos, a los corintios. Cada vez que uno lee Corintios, uno dice: uy, estos eran unas joyitas, ¿eh? Hacían de todo, tenía que reprenderles todo. La iglesia de los Filipenses era una iglesia de personas que amaban a Pablo. Eran personas que él dice que compartían tanto su dolor en la prisión o su aflicción en la prisión, como también compartían el predicar y el compartir el Evangelio. O sea que de cierta manera esta iglesia de Filipos era una iglesia que tenía grandes virtudes por la gracia de Dios. Pablo está escribiendo a los filipenses desde Roma, donde él está preso. Les había dicho varias veces que él está encadenado a un soldados que turnaban por periodos de tiempo. Él estaba en una casa arrendada, básicamente, pero estaba encadenado literalmente. Sin embargo, al llegar a Roma, y llegó a Roma de una manera inesperada, creo que él sabía que tenía que llegar a Roma, pero llegó a Roma como preso, después de haber pasado por un tremendo naufragio, donde llegó a la isla de Malta, fue picado por una serpiente, en fin. Usted puede leer el libro de Hechos.
Léanse el libro de Hechos, es emocionante y le va a aclarar lo va a contextualizar en muchas de las cosas que hablan las epístolas. Amén. Estando allí, la semana anterior vimos cómo él se gozaba, porque esta es la epístola del gozo. ¿Y por qué la epístola del gozo? Porque Pablo, todo lo que trata en esta epístola lo describe como algo que le produce gozo, a pesar incluso de las contrariedades, a pesar de las dificultades que podía presentar, que él mismo está exponiendo en esta carta que se le estaban presentando. Él siempre veía las cosas realmente con gozo, con alegría, porque sabía que al fin y al cabo lo que a él le importaba era que la iglesia fuera bendecida y que Cristo fuera predicado. Solo puedes entender el gozo de Pablo cuando tú vives eso, cuando lo que a ti te interesa es la gloria de Cristo y cuando lo que te interesa es la bendición de la iglesia de Cristo. Amén. Estos mensajes de la Escritura no se pueden entender si tus propósitos son egoístas. Nadie puede hallar gozo en estar preso. Nadie puede hallar gozo, como lo dice en lo que vamos a ver hoy, en los pasajes que vamos a ver hoy, en el pasaje que vamos a ver hoy, en que tenga contradictores, personas que lo atacaban. Nadie puede hallar gozo, solamente aquella persona que verdaderamente tiene a Cristo y que verdaderamente tiene su alegría puesta en Él y no en su propio bienestar personal. Y eso lo podemos notar en esta epístola y en todas las epístolas del apóstol Pablo. Así que él estaba preso. Hace 8 días les dijimos que a pesar de las adversidades, Pablo estaba gozoso, porque él decía: está bien, estoy preso, tengo cadenas, pero ¿sabe una cosa? De todas maneras el Evangelio de Cristo sigue siendo predicado. ¿Y cómo era que el Evangelio de Cristo seguía siendo predicado? Pues que Pablo no fue un preso más. No fue un preso que llegó allá a la cárcel y a quejarse y a angustiarse y a amargarse y a decir: Dios, pero si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto? No. Pablo era un hombre de Dios. Y él decía: bueno, voy a estar aquí, voy a estar encadenado. Entonces, ¿a quién me voy a predicar primero? Cada soldado que llegaba con la cadena, era una audiencia cautiva. ¿Se acuerda que yo les decía? No se le podían ir. Él les predicaba. Decía y nos dice al final del libro de Hechos que mucha gente, hasta judíos, venían a la casa donde él estaba preso y él les compartía el Evangelio. Y una cosa muy importante que vimos hace 8 días: la iglesia vio el ejemplo de Pablo y se animó, porque los buenos ejemplos de hermanos que se niegan a sí mismos para seguir adelante con Cristo inspiran a los demás hermanos en la fe. Amén. Qué bueno es cuando uno ve un hermano que es fiel, con un hermano que pasa por angustias y contrariedades, pero todavía es fiel y ama a Jesucristo. Eso nos inspira, esos son testimonios verdaderos. Es la obra del Espíritu Santo en él. Y eso estaba pasando en la iglesia de Roma, donde Pablo estaba preso. En todo lo que hemos visto, hasta ahorita no hemos salido del capítulo 1, ¿no? Y creo que todavía no vamos a salir. Eso es poco a poco, hermano. Esto es sabroso así porque es de a poquitos. Hemos podido notar que para Pablo todo es alegría. Él está preso, él está encadenado, hay gente que lo ataca, hay iglesias que se olvidaron de él les predicó, los amó, los pastoreó y se olvidaron de él. Y por eso es tan notoria la carta a los filipenses, porque es que él les agradece a ellos, porque ellos no se olvidaron de Pablo y le enviaron ofrendas y le enviaron personas que lo bendijeran, le sirvieran en ese momento difícil. Al principio vimos que Pablo permanecía gozoso porque sabía que, como nos lo dice un pasaje allí, la obra de Dios estaba siendo perfeccionada en cada uno de ellos. Y él decía: ok, yo estoy preso, estoy en un momento difícil, ustedes también están pasando por angustias, pero hermano, me alegro tanto de que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y todos se gozan, amén, porque se sabe que esto es pasajero, hermano. Sea bueno, sea malo, es pasajero. Lo único que importa es que Cristo sea predicado y que Cristo está siendo formado en nosotros. Esa fue una enseñanza que vimos. Otra enseñanza que vimos: Pablo permanecía gozoso porque tenía la compañía, la ayuda y la consideración de sus hermanos en la fe. Es decir, él no estaba solo. Una iglesia no es un centro de eventos. Una iglesia no es donde un grupo de gente carnal se reúne a verse los errores y a criticarse. Eso no es una iglesia. Una iglesia es una comunidad de hermanos que están juntos para ayudarse a vivir la vida cristiana y a serle fiel a Jesucristo. Hay un hermano que cae, los demás lo levantan. Hay un hermano que peca, los demás lo corrigen. Hay un hermano que está gozoso, todos nos alegramos. Amén. Hay un hermano que
está pasando por un dolor tremendo, la iglesia lo acompaña. Amén. Eso es lo que debe ser una iglesia cristiana verdaderamente. Amén. Y Pablo sentía ese amor de parte de ellos. Pablo sabía que los filipenses estaban con él. Entonces él decía, gracias a Dios que tengo a Cristo y Él es suficiente. Pero qué bueno es que el Señor también nos da hermanos en la fe. Gente que verdaderamente nos ama. Miren, no hay muchos hermanos en la fe. En todas las iglesias hay gente que es creyente y otra que no lo es. Pero los verdaderos hermanos en la fe son una gran bendición. Son un gran alivio, ¿sabían eso? Qué lindo es cuando uno ve a sus hermanos en la fe y siente tanto gozo por lo que les pasa a ellos de bueno, y también siente tanto gozo cuando ellos lo acompañan a uno en sus desgracias. Amén. Qué bueno eso. Y Pablo estaba gozoso con él por eso. Y también Pablo permanecía gozoso porque él oraba. Y él podía orar con fe. Y se acuerdan que vimos una enseñanza donde Pablo pedía que ellos abundaran en qué, en amor, ¿sí? Pablo no estaba pidiendo la casa, carro, la beca para ellos. Pablo no perdía el tiempo en esas oraciones. Él sabía que todo eso era añadidura, que si Dios le da algo más a usted es por su gracia. Y que eso va a pasar, y puede pasar, o puede que no pase, no importa. Lo importante es que tú abundes en amor. Esa era la oración, y esa es la oración de los creyentes. ¿Usted ora así? Usted le dice, Señor, yo quiero abundar en amor, en el amor verdadero de Cristo. Esa debe ser su oración. Amén. También dice que él oraba para aquellos que se llenan en conocimiento y en discernimiento. Pero no era cualquier conocimiento, no está hablando de conocimiento secular, de conocimiento intelectual. Él está hablando del conocimiento de la palabra, de la revelación que hay en Cristo Jesús, que le produce al cristiano gozo y alegría, y que le produce vida a él. También dice discernimiento. Los cristianos necesitamos discernimiento y necesitamos orar para que Dios nos dé discernimiento, porque estamos en un momento donde todo el mundo dice que esto es de Cristo, que esto es para Cristo, que Cristo dijo esto y que Cristo dijo aquello, cuando verdaderamente Él no ha dicho nada. ¿Cómo afinas tú? ¿Cómo tú afilas? Más bien me gusta la palabra. ¿Cómo afilas tu discernimiento? Conociendo la Escritura. Si algo está conforme a la palabra, verdaderamente conforme a la palabra, no es que lo cite un pasaje fuera de contexto, sino que lo que está ahí es lo que quería decir. Entonces tú puedes comprobar y decir, esto es de Dios o esto no es de Dios, porque la palabra de Dios no lo enseña. Amén. ¿Cómo vamos hasta ahí? Y hace 8 días hablamos de las adversidades. ¿Los cristianos padecen adversidades o no? O Dios dice que vamos como las águilas volando y que no nos va a pasar nada, y que si alguien se opone es el diablo. No, porque recuerde que Dios es soberano, y al fin y al cabo el que tiene nuestra vida en sus manos, ¿quién es? ¿Se acuerdan que cuando Job fue tentado, fue probado por Dios, pero el diablo fue quien ejerció toda esa maldad sobre él? Job nunca reprendió al diablo. Él oraba ¿a quién? A Dios. Porque él era el que tenía control sobre su vida. Hoy vamos a hablar de otra cosa, para los que anotan. Hace 8 días el título de la enseñanza fue Gozo a pesar de las adversidades. Hoy quiero decirles que la enseñanza se titula Gozo a pesar de los adversarios. Gozo a pesar de los adversarios. Dos cosas que vamos a tener presentes en nuestra vida cristiana: adversidades y adversarios. ¿Se acuerdan cuando Pablo comenzó su ministerio? Yo solo leí hace 8 días, ¿se acuerdan? ¿Qué le prometió Dios a través de Ananías a Pablo en su ministerio? ¿Quería las naciones? No, le prometió que sufriría y que padecería. ¿Por causa de quién? De él. Y eso pasa. A los filipenses más adelante vamos a ver que Pablo les decía, hermanos, gócense. Oiga, todo aquí es gozo, ¿no? En esta epístola. Dice, porque a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. ¿Sí ven? Qué lindo es podernos gozar en cualquier cosa. Para el cristiano todas las cosas le ayudan. Porque al fin y al cabo, así nosotros estemos despichados, Cristo sigue viviendo dentro de nuestro corazón. ¿Se da cuenta de eso? Gócese, hermano. Usted puede estar en la indigencia y Cristo todavía vive en su corazón. Y usted todavía puede gozarse. Usted puede estar en la situación más difícil, puede estar en la peor cárcel del mundo y Cristo está allí con usted porque Él vive en su corazón. ¿Sí ven que los cristianos nunca pierden? Y alguien dice, entonces matémoslos. Y si nos matan, ¿qué dice Pablo? Para mí el morir es ganancia. No hay manera. Los cristianos son indestructibles. Los pueden matar acá, los pueden por debajear acá, los pueden maltratar acá, pero no pueden dañar la obra que Cristo está haciendo en sus vidas. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso!
Qué lindo es esto. Uno pensaría que Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, era amado por todo el mundo. Hay gente que todavía dice, si tú le sirves a Dios y estás bien con Dios, toda la gente te va a querer. ¿Y dónde me sacan eso? Si es que yo veo todo lo contrario en la Biblia. Todos los hombres de Dios tuvieron contrariedades y contradictores. De hecho, por ser fieles a Dios fue que tuvieron contradictores. Si usted no quiere tener problemas con nadie, no se meta con nadie. No vaya a una iglesia, no se congregue, no métase allá frente al televisor. Y quédese allá. Trabaje y no hable con nadie allá en su trabajo. Y llegue a su casa y enciérrese. Y sus hijos le dicen cualquier cosa y dígale sí a todo para que no haya pelea. ¿Usted cree que a esa vida nos llamó Dios? No, Dios nos llamó a pelear la buena batalla, hermanos. Y no significa que vamos a agredir a las personas, no. Pero significa que vamos a defender la fe a pesar de cualquier circunstancia. ¿Sí me hago entender? Y no vamos a desistir de eso, amados hermanos. Mire, Pablo fue un hombre que Dios hizo tantas proezas en la vida de él y bendijo a la iglesia tanto a través de la vida de Pablo que uno diría sería completamente injusto que la gente lo odiara. Sería completamente injusto. Mire, Pablo verdaderamente, a través de la vida de Pablo, gente resucitó de los muertos. Oiga, usted ve que alguien resucita, usted dice que este hombre es de Dios, no hay duda. No como las resurrecciones de muchos, que eso nunca se puede comprobar, ¿no? Puro cuento. Pero ese hombre verdaderamente era así. Sanidades poderosas fueron hechas. Pero lo más importante era que este hombre les había traído una revelación real, viva, de Dios directamente a ellos. Les abrió los ojos y les digo, esto es lo que Dios quiere para sus vidas. Y lo tenemos nosotros consignado ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Oiga, ¿no debería uno estar agradecido con una persona así? ¿No debería uno admirar a una persona así? ¿No debería uno querer a una persona así? Claro que sí. Pero todavía lo que nos enseña la palabra en este y otros pasajes es que habían contradictores de Pablo. Los hombres de Dios fueron atacados durante toda su ministerio, durante toda su vida. Moisés fue contrariado y atacado por el pueblo que él ayudó a sacar de la esclavitud. Mire, salen de ser esclavos. ¿Usted sabe qué es ser esclavo? Ser esclavo es ser un producto, es ser una mercancía, un artículo. Dicen que en algunas épocas de la historia valía más un burro que un esclavo. O sea, que había un burro en esclavo y había que matar a uno, no pensaban dos veces. Dicen, matemos al esclavo porque el burro es más caro. Y sin embargo lo saca Dios de la esclavitud y usa a Moisés. Y uno diría que esa gente tendría que estar agradecida con Moisés. Si usted vaya, mire, léase Éxodo para ver cuántas veces levantaron, cuántas veces lo maldijeron, cuántas veces lo desobedecieron. Dentro del mismo pueblo de Dios. Es que, hermanos, no estamos hablando en este pasaje de las enemistades o de los ataques que recibimos de la gente incrédula. Porque eso yo creo que al fin y al cabo para uno no es tan difícil, ¿sí o no? O por lo menos para mí. Cuando la gente incrédula lo ataca a uno dice, bueno, pero es que yo no espero nada de ellos. ¿No es que son incrédulos? Aunque hay ataques que son bastante fuertes. Pero aquí estamos hablando de gente que dentro de la iglesia atacó a Pablo. Y así como hay gente que cuando tú te portas bien, cuando tú caminas con Dios, cuando quieres seguir la palabra, cuando quieres predicar correctamente el evangelio, muchos te atacan. Mire, Pablo tuvo contiendas con hombres que se llamaban los judaizantes. Allá en Gálatas tuvo que enfrentar eso. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran cristianos que creían que todavía usted primero tenía que hacerse judío para después poder ser cristiano. Y entonces Pablo, ¿cómo lo llama? Lo llama los mutiladores del cuerpo. Porque ellos practicaban la circuncisión. O sea que si usted quería ser cristiano, primero tenía que circuncidarse y después sí creer en Jesucristo. Y Pablo los ataca y ellos atacaron fuertemente a Pablo. Ellos eran gente metida allí, mentirosa dentro de la iglesia. Hubo muchos líderes celosos, envidiosos y difamadores del apóstol Pablo. Eso sucede. Y eso sucede aún en las iglesias. En las iglesias donde se predica el evangelio de Dios. Una iglesia donde se predica el evangelio de Cristo correctamente no es una iglesia donde no hay problemas. Pero es una iglesia donde los problemas se van a tratar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí me voy a entender? Hermanitos amados, no hay paraísos en la tierra. El cielo es un lugar especial. Allí vamos a ir todos y dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, sí, claro, pero dice que enjugará ¿qué? Toda lágrima. Pero aquí todavía nos toca llorar unas cuantas. Aquí todavía nos toca. Y miren, hermanos, David, ¿quién persiguió a David? Su propio hijo, Absalón, de hecho el preferido de él.
y le armó golpe de estado y todo, y al último tuvieron que matarlo y ya le dolió. Dicen que David no se recuperó de esa. Jeremías fue odiado. Jeremías tenía la palabra de Dios y uno dice, oye, un hombre viene con la palabra de Dios, lo amamos. Y a Jeremías lo odiaron por traer la palabra de Dios. Mucha gente dice, yo traigo una palabra de Dios y todo el mundo los ama. No, no es palabra de Dios, es una cantidad de... Mire, si es palabra de Dios siempre confronta. ¿Se acuerdan de que dice que la palabra profética, o hablando de la profecía, las características de la profecía, dice que es para consolación, para edificación y para exhortación? Si no cumple las palabras, no es palabra de Dios. O sea, no es una enseñanza correcta de la palabra de Dios. Hay gente tan amada porque viene y le dice a la gente lo que les gusta, pero no es palabra de Dios. Ellos dicen que es palabra de Dios y todo el mundo los quiere. Pero Pablo hablaba la verdad y la gente lo amaba, muchos cristianos, pero otros lo odiaban. ¿Jesús mismo tuvo enemigos o no tuvo enemigos? Hombre, Dios hecho hombre. ¿Habrá alguien que haya amado más perfectamente que Jesús? Nadie. Jesús era el amor hecho carne. El amor hecho hombre. Y lo odiaban. Y no poquitos, muchos. Hasta uno que anduvo con él, Judas, que durmió al lado de él, que lo acompañó en todo, lo odió. Y todos los apóstoles fueron perseguidos por gente incluso dentro de la iglesia. Ahora me acuerdo de Juan en una de sus epístolas que dice que uno de los líderes de determinada iglesia, que creo que él era pastor antes de esa iglesia, ya no lo dejaba ir, no lo recibía. Así que, amados hermanos, sí hay gente que ha atacado a los hombres de Dios y a las personas que sirven a Dios y a la iglesia de Cristo, a los que son la iglesia de Cristo. Un creyente fiel a Cristo y al Evangelio debería saber que tendrá perseguidores de dentro y de fuera de la iglesia. Hay gente que nos va a odiar porque hacemos lo correcto. Hay gente que nos va a odiar porque amamos a Jesucristo. Hay gente que nos va a odiar porque vamos en contravía de toda su maldad o de sus falsas enseñanzas. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo dijo en su oración final allá en Juan. Dijo que el mundo ama lo que es suyo. Pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. No buscamos el aborrecimiento del mundo. Les he enseñado a ustedes que debemos ser amables y gentiles y amorosos con las personas. ¿Sí o no, hermanos? No nos vamos a ganar enemistades porque sí. Pero si por causa de la verdad gente es enemiga tuya, no importa. No te preocupes. Bendícelos. Pero tampoco te lamentes, porque eso es perfectamente normal. ¿Sí me voy a entender? Cabiendo que va a haber gente incluso dentro de tu propia familia que te va a odiar por ser creyente. Es que un creyente verdadero es incómodo, ¿no? El 24 de diciembre todos van allá y llegan a clavar y a parrandear y usted está en la esquina sentado. ¿A qué hora son los regalos? ¿No nos incomoda? Hasta que todo se convierta. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? El cliente es incómodo. Todos en la empresa roban. Y usted no. Y eso los hace sentir mal a ellos. Dicen, no, pero es que coja. Porque sabes que tú no puedes, no tienes necesidad de decir nada. Pero el solo hecho de que seas honesto ya los acusa a ellos. Les muestra lo malos que son. ¿Sabías eso? Por eso es que nos odian. Un cristiano que no es cristiano y llega a la reunión de fin de año y dice, ¡ay! ¿Qué incomodidad hace ese tipo? Nada. Es un falso cristiano. Ahora, si en el trabajo tú eres más deshonesto que los demás, pues ¿qué incomodidad les vas a provocar? Pues ninguna. Pablo era un hombre que era fiel a Cristo. Y eso les causaba incomodidad a muchos líderes dentro de la iglesia. Y vamos a empezar a ver eso. Habían dos tipos de creyentes en la iglesia de Roma respecto a Pablo y a la predicación del Evangelio. Como dos posiciones que había entre los creyentes de Roma. Y eso lo vamos a ver en el versículo 15 y 17. Un primer grupo de creyentes predicaban a Cristo con una motivación equivocada. Yo quiero aclarar algo. De los que está hablando acá Pablo, no son falsos maestros. Aclaro. No son falsos maestros. Porque sería fácil deducirla, ¿no? Es que son falsos maestros, con razón odian a Pablo. No. Aquí hay una cosa más compleja. Es que eran gente que predicaba bien. Es que era gente que tenía buena doctrina, pero todavía tenía las motivaciones equivocadas. Mire lo que nos va a enseñar hoy la palabra de Dios. Porque a veces la sacamos fácil.
Ah, no, mire, ese está haciendo una cosa. Ese no es cristiano. No, pero a eso uno tiene que tener cuidado. Porque pueden haber verdaderos cristianos que están teniendo motivaciones equivocadas y Dios va a tener que tratar duro con ellos. Pero son hijos de Dios. ¿Sí me voy a entender? Mire, esos hombres, por eso Pablo dice, igual Cristo está siendo predicado. Si no, Pablo diría, no, Cristo no está predicado por ellos, no está siendo predicado por ellos. Esos hombres engañan. No, él no está diciendo, ellos no están engañando. A pesar de sus malas motivaciones y falsas motivaciones, ellos están predicando a Cristo. Mire qué humildad la de Pablo, ¿no? Él podría verse para decir, ¿cómo se le ocurre levantarse contra el apóstol? Y ese sí era un apóstol. ¿O no? Ya apóstoles no hay, ¿no? Pero ese sí era apóstol. Él se podría haber levantado y dice, ¿cómo se levantan contra el apóstol? Mejor dicho, que les caigan las 11.000 vírgenes. Que les caigan las 11.000 plagas de Egipto. Pablo dice, no importa, ¿sabe qué? A pesar de que me ataquen, me gozo. ¿Saben por qué? Porque aunque no me amen a mí, todavía están predicando a Cristo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Esos hombres tenían motivaciones equivocadas. Recuerden algo muy importante. Para Dios son más importantes las motivaciones que las acciones. Es por eso que Él dice, puede que no te acuestes con una mujer, pero si la deseas, para mí es como si te hubieras acostado con ella. Si es que Dios mira qué. Usted puede portarse pulcramente. Mejor dicho, usted puede ser legal en todo y todavía Dios considera a usted un vil pecador. Porque Él mira su corazón. ¿Sí me entienden? Usted puede ser los fariseos. Hoy la palabra fariseo se usa despectivamente o peyorativamente, ¿no? Pero realmente los fariseos, como decía una vez un predicador, usted veía la conducta de un fariseo, usted decía, yo quiero que mi hija se case con ese señor. Trabajador, honesto, no faltaba a la iglesia y diezmaba hasta del arroz que se le caía al piso, de todo eso. Eran fieles, pero esos hombres estaban muertos. Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, o sea, tenían una apariencia de piedad, porque es que ¿sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros? El corazón. Por eso es que cuando tú entiendes el Evangelio llegas a un punto donde dices, la exigencia de Dios es tan grande que es imposible que yo la cumpla. Porque tú puedes mejorar tu conducta, pero tú no puedes cambiar tu corazón. Jamás. Imposible. Entonces, ¿qué necesitamos? Un milagro que se llama nacer de nuevo. Y ese lo hace Dios de acuerdo a su soberana voluntad. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Clamar y decirle, Dios, soy un miserable. Estoy perdido. La gente piensa que soy muy bueno, pero yo estoy mal y yo soy un hombre malo, porque no puedo cumplir todo lo que tú me exiges en tu ley santa, Señor, y tu ley perfecta y tu ley justa. Por lo tanto, necesito que me salves. Esa es la salvación. Esos hombres tenían una motivación equivocada. Y es posible que hubieran conversiones, pero todavía Dios, a pesar de que ellos predicaban correctamente, los desaprobaba. Se me ocurre que puedo relacionar esto con aquellos, no sé si están acertados, pero puedo relacionar con aquellos que al final le dirán al Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor no les niega que lo hicieron. Él no les está diciendo mentirosos, no les dice sí. Pero es que yo nunca los conocí. Aunque esos hombres predicaban la verdad, tampoco la Biblia afirma aquí que ellos realmente fueran creyentes. Es una duda que queda ahí. Es posible que lo fueran, es posible que no lo fueran. Interesante. Esos hombres predicaban a Cristo, ¿por qué? Versículo 15. Léanlo nuevamente, por favor. Miren lo que dice la primera parte. Algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia. De la palabra original del griego, que yo no pongo aquí, no digo las palabras en griego porque no las sé pronunciar. Pero lo que traduce envidia ahí es literalmente esto: el deseo de privar a otros de lo que les corresponde por derecho. Cuando usted siente que otra persona está recibiendo lo que merece, pero todavía usted quiere que no lo reciba, eso se llama envidia. No es que esté usted indignado porque alguien recibe algo que no merece. ¿Sí me va a entender? Como cuando condecoran a un político, uno dice, no, qué indignación. Ellos se roban la plata y por eso los condecoran. Eso no es envidia, ¿sí? Pero cuando usted ve a una persona que se esforzó toda su vida para sacar un título universitario y usted tal vez no lo logró, pero esa persona lo logró, y usted llega a ese grado y dice, uy, no, ojalá no lo recibiera, eso es envidia. Y eso es lo que ellos hacían. Ellos predicaban, ¿por qué?
por envidia. Miren, predicaban bien, pero predicaban por envidia. ¿Y por qué por envidia? Los líderes de la iglesia de Roma, algunos, no todos, habían visto cómo el aprecio de los hermanos hacia ellos había sido enfocado ahora en Pablo, que estaba en Roma. Es que Pablo estaba lejos de Roma. Y aunque sabían de Pablo, porque la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo, nunca lo habían conocido. Y cuando llega Pablo, llega preso. Y siendo preso, se vuelve la sensación. Ellos empiezan a sentir que les están moviendo el piso. Porque aunque suene feo decirlo, no debería ser así en la iglesia de Cristo. Pero hay gente, a veces líderes, que empiezan a luchar en su corazón con otros. Empiezan a querer el cariño de las personas y empiezan a luchar allá internamente porque se sienten desplazados. Son sentimientos carnales, son sentimientos de envidia. Era completamente justo que la gente se sintiera inspirada por Pablo, porque Pablo era un hombre correcto. Miren, leamos el versículo 14 ahí mismo. Retrocédanse uno, lo leímos la semana anterior. ¿Qué dice ahí? Versículo 14. Si notan lo que estaba pasando, ellos estaban viendo, mire, los líderes estaban allá y esa gente no se movía. Ellos tal vez eran buenos líderes, pero la gente estaba quieta, la gente estaba asustada. Llega Pablo como preso, ellos lo ven preso predicando y ¿saben qué hace la gente? Empieza a moverse. Imagina esos líderes de esa iglesia, no todos, empiezan a decir, oiga, llegó este preso y ahora mire, ahora la gente, lo que no hicieron cuando nosotros estábamos acá instándolos tanto, ahora sí, al ver el ejemplo de Pablo, empiezan a moverse. Y en vez de alegrarse, ellos empiezan a sentir ¿qué? Envidia. Porque al contrario de Pablo, que decía, así esté preso, si la gente no me quiera, lo que importa es que prediquen el evangelio, para ellos sí era muy importante. No tanto que se predicara el evangelio, sino que la gente los quisiera. ¿Saben por qué lo predicaban por envidia? ¿Sí ven? Y dice que muchos posiblemente lo envidiaban por esto. Otros envidiaban los dones, la sabiduría, la capacidad de servicio de Pablo, así como la revelación que él había recibido. Oiga, hermanos, es que imagínense usted tener a Pablo predicando. Posiblemente la Biblia sugiere que Pablo, por algunos pasajes se sugiere que Pablo no era una persona muy buena para expresarse, digamos. Hay algunos pasajes por ahí que tal vez sugieran eso. Que Pablo no era tal vez la persona más buena para comunicarse. Se le puede subir un poquito porque yo creo que con la lluvia se oye menos. Tal vez él no era la mejor persona para comunicarse, pero sí era un hombre que tenía una revelación y una capacidad de servicio única. Es que imagínense que a Pablo le fue revelado el evangelio directamente por Cristo. Fue una revelación directa. Eso no ha sucedido con ningún otro hombre más, aparte de los escritores bíblicos. Y ese hombre llegaba y la gente, yo sentía aprecio y cariño por él, por lo que Dios había hecho con su vida. Pero Pablo no era un hombre orgulloso. Él no se estaba aprovechando de su posición para que la gente lo siguiera a él. A él lo que le interesaba es que el evangelio fuera predicado. Hermanos, muchos de esos líderes sentían la necesidad de recuperar el terreno. Sentían la necesidad de no dejarse eclipsar por Pablo. Sentían la necesidad de superar a Pablo para que la gente no pensara que ellos eran inferiores. Por eso la Biblia dice acá que ellos predicaban por envidia. Pero también dice adelante que predicaban por qué más. Ahí es la siguiente palabra. ¿Predicaban por qué? La contienda es una rivalidad motivada por enemistad, asociada en este caso por celos y envidia. Hay rivalidades buenas, ¿sí o no? Hay gente que rivaliza para ser mejor, digamos, los dos, ¿sí o no? No necesariamente están despreciando al otro, pero esa rivalidad los motiva a ser mejor cada uno, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Pero este tipo de contienda o la contienda es rivalidad, pero motivada por la enemistad. Es decir, tengo celos y envidia, por lo tanto, yo quiero superarlo para que la gente sepa que yo soy mejor que él. Miren lo que está pasando. Estos hombres predican la verdad, pero lo predican con un corazón malvado y diabólico. Ellos estaban realmente queriendo pasar por encima de Pablo.
Demostrar que ellos podían superarlo. Demostrar que ellos sabían más que Pablo y que podían predicar mejor que Pablo. Eso era lo que ellos querían hacer. O sea, es decir, no evangelizaban, no enseñaban con el ánimo de que la iglesia fuera edificada. Ellos se edificaban cada vez que se paraban frente al púlpito, era para demostrar que ellos sabían más que los demás. Y que sabían mucho más que Pablo. Imagínense lo que había dentro de una misma iglesia. Tremendo, ¿no es cierto? Ellos deseaban el reconocimiento, ser reconocidos por la iglesia como grandes siervos de Dios, como gente especial. Ténganle mucho cuidado a aquellos que quieren figurar dentro de la iglesia. Aquellos que quieren que con sus dones y que con sus talentos y que con sus habilidades y que incluso con su humildad aparente la gente los admire. Hace años me acuerdo que conocí una señora que supuestamente oraba mucho y todo el mundo recurría a ella en la iglesia para que orara por ellos. Porque oraba es que mucho y era una señora mística, supersticiosa, veía cosas y la gente en su ignorancia, y no sé dónde estaban los pastores, no sé dónde estábamos los pastores, permitimos eso allí y esa señora y la gente recurría a ella porque es que oraba de una manera especial y cuando ella oraba Dios sí la escuchaba. ¿De dónde sacan eso? No de la Biblia. Me acuerdo que cuando empezamos a mirar, esta señora realmente no tenía el mejor testimonio. Y de hecho era una persona completamente ignorante de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es el problema de que alguien al cual la iglesia recurre no sepa las Escrituras? El problema no es de intelectualismo, el problema no es de tener una cátedra, no es de eso. El problema es que si tú no conoces la Escritura, tú no puedes aconsejar a nadie. El problema es que si tú no conoces la Escritura, tú no puedes enseñar nada. ¿Sí me entiendes? Si no sabes la Escritura, tú no tienes derecho a nada. No puedes hacer nada en la iglesia más que escuchar y aprender. Y la gente empieza a figurar así. Y estos líderes querían figurar. Y Pablo humilde, él estaba allá en su cárcel predicando, él no les estaba poniendo problema, él no estaba queriendo pasar por encima de ellos, él simplemente estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, pero a pesar de eso ellos lo odiaban, porque sentían que Pablo era una amenaza, como los fariseos crucificaron a Jesús porque creían que él era una amenaza y lo fue, porque es que verdaderamente Jesús vino a morir todo ese poco de religiosidad malvada que ellos representaban. Esos hombres predicaban por contienda. Pablo jamás predicó por contienda o orgullo. Con humildad sirvió a Cristo y eso fue visible a toda la iglesia. Hermanos, cuando servimos a Dios, le servimos a Él, sin importar si la gente nos reconoce. Sí deberíamos reconocer a aquellos que trabajan en la obra. Lo dice también la Escritura. También debemos reconocer a los hermanos que se esfuerzan y bendecirlos, pero nosotros no podemos elevar a nadie a otro estatus diferente al hecho de que todos los cristianos estamos en el mismo nivel en la iglesia, porque todos, desde los pastores hasta los que recién han llegado a la iglesia y se han convertido, todos somos producto de la misma gracia y no ha habido ninguna gracia especial para nadie. La gracia especial ha sido para todos los cristianos. Amén. ¿Me van a entender? Porque esas son cosas que el Señor nos alerta de lo que debemos tener cuidado como iglesia. Leamos el versículo 16, por favor. Estas personas predicaban por motivaciones ocultas. Miren lo que nos está diciendo allí. Ellos eran movidos por ambiciones personales, no la gloria de Dios. Predicaban para mantener o ganar una posición dentro de la iglesia. ¿Sí? Dice, los unos anuncian a Cristo por contención. Dice que no eran sinceros. ¿Sí? Así que lo que ellos querían era mantener esa posición dentro de la iglesia. Interesante que cuando hay este tipo de líderes o de personas dentro de la iglesia de Cristo, son personas que mantienen sus motivaciones ocultas. ¿Cuántas veces yo tuve luchas internas en mi corazón al conocer la situación de determinado líder que la gente seguía apasionadamente, pero que yo sabía que era un hombre o una persona impía? Siempre con el conflicto de que cuando tú hablas la gente piensa que el que tiene envidia es uno, cuando verdaderamente lo que uno quiere es que la gente abra los ojos. Estamos en un medio evangélico tan ciego que la gente confunde carisma con llamado. Y carisma tienen hasta los políticos.
Mire el señor Uribe. Tiene carisma. No sabe uno cómo la mitad del país todavía lo sigue apoyando. ¿Sí me entiende? Yo no estoy en contra de Uribe, no les digo, ni a favor tampoco. Pero el tipo tiene carisma, hay que reconocerlo. Dice, yo desde que nací, los presidentes tenían apoyo, las encuestas eran 22, 23, 24. Eran los despistados que les preguntaban y dicen, sí. La gente no, este tipo llegó a tener más del 80% de aprobación. Eso es una cosa única en la historia. Un tipo carismático. Y en las iglesias hay líderes carismáticos. El problema es que el que es carismático tiene que tener cuidado, porque tal vez empiece la gente a seguir su carisma y no a Cristo, no a la enseñanza de Cristo en ellos. Es interesante saber que Pablo tal vez no era un gran orador, porque quiere decir que la enseñanza de él estaba desprovista de ese carisma. Y la gente cuando recibía de él estaba recibiendo la verdadera enseñanza de Dios, la verdadera revelación divina. Interesante que estos hombres tenían motivaciones ocultas. Y ojo con las personas que tienen motivaciones ocultas. En cualquier medio donde usted se encuentre. Hay personas que son excesivamente atentas con los demás, pero no porque amen a las personas o porque las quieran o porque las bendigan, sino porque quieren obtener algo de ellas. ¿Sí o no? Hay personas que están tratando de ganarse el corazón de las personas, pero no para que ellos sigan a Jesús, sino para que ellos permanezcan en su organización, en su iglesia, o en lo que sea que sea. Las personas, ojo, ¿sabes por qué? Porque esas personas cuando ya tú les hayas servido para sus propósitos, te van a desechar. Mientras en la iglesia aquí nos toca andar con la gente hasta el día en que nos vayamos de acá. Y dice la Biblia que nos tenemos que soportar en amor. Aquí no vamos a tratar nunca, y no podemos como iglesia de Cristo tratar de sacar beneficios de las personas. Tratar de usar a las personas, más bien sería la palabra. Nosotros tenemos que más bien bendecir a la iglesia y que las personas pongan al servicio de la iglesia y de Cristo sus dones y sus talentos, con amor. Pero esos tipos predicaban, y yo me imagino muchos hermanos de la iglesia, oiga, este hermano sí que predica bien, no como ese Pablo, pero ellos no sabían qué era lo que había en el corazón de estos sinvergüenzas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué peligro? Hay que tener mucho cuidado con eso. También estos hombres predicaban con odio. Dice que criticaban y acusaban al apóstol Pablo sin razón, con el fin de atormentarlo. Pues imagínense, Pablo no se podía defender, él estaba preso. Y se aprovechaban de la condición de Pablo, ¿para qué? Para calumniarlo, para sembrar dudas sobre su ministerio en la iglesia. Algunos comentaristas creen que regaban rumores esos personajes y decían, Pablo debe estar preso por algo. O sea, ¿cómo es que va a estar preso un siervo de Dios? Eso era lo que decían. Ojo, porque hermanos, no es por nada, hermanos, pero ese que a ustedes tanto les fascina, ojo, porque ese está preso por alguna razón. Por ahí yo escuché por allá de donde él venía que él como que no estaba predicando bien el evangelio y por eso fue que se fue preso. Dios lo está castigando. Sí, de todo lo que puede hacer una persona que tenga la verdad, pero que tenga un corazón podrido. Recuerde, Dios necesita servidores de corazón, no simplemente gente, no solamente gente dotada. Cuando la Biblia habla de los requisitos para ser pastor, habla de una cantidad de requisitos morales que garantizan que su corazón es sano. Y solamente se refiere a una vez a que sean aptos para enseñar. Ni siquiera les da un nivel catedrático eso. Pero dice, tienen que saber enseñar, claro, la palabra. Pero aparte de eso, tiene una cantidad de requisitos impresionantes. Y regaban esas calumnias. Y Pablo preso, ¿qué podía hacer? Confiar en el Señor. Ahora, ese era el primer grupo. Había un segundo grupo que Pablo describe acá. Ese segundo grupo de la iglesia en Roma predicaba por amor a la verdad con motivos sinceros. Predicaban con buena voluntad. ¿Qué dice el versículo 15? Nuevamente, por favor. Mira, había otro grupo que predicaba ¿cómo? De buena. O
Sus motivaciones eran correctas. Ellos no estaban buscando contiendas ni tenían propósitos ocultos. Ellos verdaderamente querían servir a Cristo. Estos eran quienes al ver el ejemplo de Pablo se llenaron de ánimo. Los que describe el versículo 14, ¿se acuerdan? Esos eran los que Pablo decía, muchos de ellos, la mayoría, se motivaron y están predicando a Cristo con un buen corazón. Y están llenos de ánimo. También esos hombres predicaban por amor a Pablo. Y uno dice, pero ¿cómo puede uno predicar por amor a un hombre? Si uno debe predicar es por amor a Cristo. Pero no, aquí hay que entender algo. Al ver el ejemplo de Pablo, ellos bendecían a Pablo y estaban agradecidos con Pablo, siguiendo su ejemplo. ¿Se acuerda que la Biblia dice que también debemos honrar a nuestros pastores, digámoslo así? ¿Cómo honra usted al pastor? Bueno, no sé, pueden haber muchos detalles y bendiciones, oración, todo eso es maravilloso. Pero vamos a 3 de Juan 1:4, rápidamente, y deje el dedito allí donde estamos, porque el texto de hoy estamos en Filipenses. ¿Listo? 3 de Juan 1:4. Espero que todos lo tengan y leemos en coro. ¿Listo, hermanos? 3 de Juan 1:4, léanlo por favor, 1, 2, 3. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál es el mayor gozo que tenía Juan? Que sus hijos, él no está refiriendo a hijos naturales, está refiriendo a los hijos espirituales. ¿Que anden en qué? ¿Saben, hermanos amados? Cuando usted sirve a Cristo, usted está hablando de la persona que también le discipuló. Sabemos que hay muchas personas que se discipulan en las iglesias o en la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo. Se le enseña bien, pero nunca da fruto en su corazón. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que la parábola, ¿no? El del sembrador. Porque hay gente que se le echa buena semilla, pero son mala tierra. Pero hay gente a la cual se le siembra buena palabra y da fruto. Y dice que al 30, al 60 y al 100 por uno. Y no está hablando de plata, una vez les digo. Está hablando de fruto de vida cristiana. ¿Sí me va a entender? De vida cristiana. No todos dan los mismos resultados, pero todos dan resultados. No todos son iguales de fieles, pero todos son fieles a Cristo. Mire, uno como pastor puede llegar a construir el templo más grande del mundo. Y tener las sillas, no estas, que son feas, sino sillas son duras, por eso yo no me siento. Sillas de cine. Y podemos llegar a tener los mejores instrumentos, y podemos llegar a tener las mejores pantallas, y podemos llegar incluso a ir a lugares muy lejanos. ¿De qué sirve eso si tú no has formado verdaderos creyentes? Yo le digo algo, prefiero, se los digo de corazón, que nos reunamos bajo un árbol y veamos cómo Dios forma gente que verdaderamente le va a servir a Cristo. Prefiero 2 o 3 parejas de jóvenes que se casen y honren a Cristo con sus matrimonios a tener 10,000 jóvenes mundanos disfrazados de evangélicos. Ahora, no me estoy negando a que venga mucha gente. Gloria a Dios si viene mucha gente. No me importa. Nosotros vamos a trabajar, amén. Que el resultado, aquí me den un himno, ¿no? Que me dicen que lo van a sembrar la simiente preciosa, el glorioso evangelio del amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado. Ah, tremendo, eso no lo vamos a gozar, pero no lo han sacado. Hágalo ya. Vaina esa ya para esa. Creo que no lo hemos dicho, ¿no? Es el resultado al que da el Señor. Miren lo que está pasando. Pablo se goza porque dice, ellos también predican por qué. Miren el versículo 17 donde estamos en Filipenses capítulo. Si es lo que hacen, ellos predicaban por amor, sabiendo que el ejemplo de Pablo les debía servir de inspiración, ya que él estaba puesto para la defensa del evangelio. Mire, a Pablo lo que le importaba era que Cristo fuera predicado. Él dejaba de lado las ofensas personales y a los detractores y realmente quería caminar con el Señor. Por favor, todos leamos el versículo 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún.
¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Sí ven cómo era el gozo de Pablo? A prueba de todo. Mire, Pablo podía a veces estar triste, pero él no iba a estar amargado. Pablo nunca, creo, estuvo deprimido, porque Pablo sabía que él era su gozo. Un cristiano, mire, los cristianos necesitamos el positivismo, ¿sabe por qué? Porque el positivismo dejemos sobre el mundo. Nosotros tenemos demasiadas razones para ser optimistas. Pablo era optimista. Él decía, bueno, ¿y si me muero qué? Pues el evangelio va a seguir siendo predicado. ¿Qué importo yo? Si lo que importa es que la gloria de Cristo se riegue por todo el mundo. ¿Qué piensan de los cristianos, entre comillas, cristianos de hoy en día? Importo yo, mi felicidad, mi alegría, que me lleves, que me traigas. Por favor, ¿usted cree que ese es el evangelio? Esa vaina no concuerda con esto, es como un rompecabezas donde las fichas no cuadran. Ese tipo de evangelio no está en la Biblia. El evangelio de Cristo es un evangelio que nos conduce a morir y a morir, para gozarnos en aquel que vive por siempre. Nuestra vida es temporal. Usted disfruta, usted sale de paseo, ¿y cuánto dura eso? 5, ahora, si puede, hágalo, ¿no? No estoy diciendo que no. 5 o 6 días, y usted le queda aquí unas fotos. ¿Sí o no? Esa es la alegría nuestra. Y ahorramos 10 años para irnos. Pero si puede, hágalo, no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias a tu diestra para siempre. Ese es el evangelio. Pero hay que morir en esta vida para poder vivir eternamente. Pablo no le importaba él mismo, le importaba era que Cristo fuera predicado. Pablo era un hombre libre de odios y de amarguras. Humildemente lo que le preocupaba era la gloria de Cristo y que la iglesia tuviera bienestar. El poder no está en el predicador, hermanos. Es lo que nos enseña este pasaje. El poder está en el evangelio que se predica. El poder no está en el predicador, el poder está en el evangelio que se predica. No busquemos predicadores destacados, busquemos gente que sepa exponer la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? De hecho, es el carisma de uno tiende a eclipsar la palabra. Miren, yo lo tengo que decir con humildad que yo tenía que aprender eso. Porque yo soy bueno para hablar. Pero Dios mismo me ha arrepentido porque yo sé que me puedo ir por las ramas. Yo puedo tenerlos a ustedes 2 horas aquí hablando y haciéndolos reír. Créanme que tengo esa habilidad. Pero pecaría contra Dios. Porque ustedes irían de acá. Aquí hay gente que viene muy lejos, ¿saben? Aquí hay gente que coge buses y viene de lejísimos. No sería justo que yo los trajera hasta aquí para hablarles una tontería. Ellos necesitan escuchar la palabra. Así usted vive aquí cerca, no importa. Usted toma el tiempo para venir a la iglesia para escuchar la verdad, no la mentira. Usted no viene a escuchar mis chistes, aunque a veces de vez en cuando es bueno uno, ¿no? Si cabe dentro de la enseñanza, ¿no? Pero miren lo delicado que es esto. ¿Necesitamos pastores superdotados? No, necesitamos pastores que estén muertos y que lo único que sepan hacer es exponer la palabra de Dios. ¿Sí me va a entender? Si usted algún día no va a estar más en esta iglesia, por lo menos ya tiene armas para que vaya y busque una. Ya tiene herramientas. ¿Sí me va a entender? Porque usted no necesita que le levanten el ánimo, usted necesita es que le enseñen la verdad. Ay, pero es que estoy decaído en el ánimo, y viene la palabra y le dice, pecador, y usted dice, ay, me bajó más el ánimo. Pero, ¿sabe qué? Es bueno, porque sabes que tal vez llegue un momento en que diga, yo soy nada, estoy perdido, soy un fracaso, te necesito, Cristo, y se ha salvado. ¿Sí me entiendes? Ahora, también hay enseñanzas en la Biblia que nos llenan de gozo, como esta misma, para mí es gran alegría. Él decía, bueno, no importa. Mire lo que dice Romanos 1:16, por favor. Hoy sí me faltó el agua, pero bueno. Romanos 1:16.
Listo, hermanos, léanlo, por favor. 1, 2, 3. ¿Saben que la palabra original ahí en poder, esa sí se la sabe todo el mundo? Es dunamis, ¿no? Que quiere decir dinamita. O sea que el evangelio es poder. Pero ¿saben cuál es el poder del evangelio? El poder del evangelio no es el poder del predicador, es el poder del evangelio en sí mismo. El evangelio por sí solo tiene poder. Hay testimonios de gente que se encontró una hoja de la Biblia, 2 hojas, en países donde estaba prohibido la Biblia, y lo leyeron y se salvaron. Dios los salvó. Eso es poder. Hay un cantante que me gusta, Alejandro Alonso, de los pocos que me gustan, que creo que es cristiano, y Alejandro Alonso, y él una vez comentaba en alguna enseñanza que él usaba la Biblia para fumar marihuana. Era un marihuanero, y un día le prestaron la Biblia y fue a leerla y se salvó. Dios lo salvó. Miren, ¿saben cuál es el poder del evangelio? Que Dios salva a través del evangelio, aunque el mismo predicador no quiera que se salve. Escúchenme esto: aunque el predicador no quiera que su auditorio se salve, si él predica correctamente el evangelio, Dios puede salvar a esas personas. ¿Se lo pruebo? ¿Sí conocen a un señor que se llamó Jonás? Él fue a Nínive y él quería que la gente se salvara. Fue a regañadientes. Dios lo llevó obligado. Y él se paró, y sabe que era tan buen predicador, era un hombre de avivamiento, que se para, predica y se va a una loma a las afueras de la ciudad y se sentó ahí a esperar a que Dios mandara fuego sobre ellos. Imagínense qué fe tenía ese hombre. Allá se sentó a esperar, hijo, y a esperar a que Dios. Él fue y ¿qué hizo Dios? Salvó a la ciudad. Hay un hermano, el hermano Zacarías, el de Perú. Hay una predicación sobre eso. El poder del evangelio. Decía, les voy a decir, hermanos, cuál es el poder del evangelio. A mí en el barrio me llamaron una vez como pastor a predicarle al jíbaro, a la peor porquería del barrio, porque se estaba muriendo. Y me dijeron a mi pastor, vaya y predíquele. Y sabe que honestamente yo no quería ir. Me daba pereza. La verdad, a mí ni me interesaba que el Señor se salvara. Lo dice así, ¿eh? Eso es carnal, eso es malo, eso es terrible. Sí es terrible, pero fue sincero por lo menos, ¿sí o no? Dijo, no, yo Señor, no me interesaba yo. Pero sin embargo, porque la gente me presionó, fui. ¿Y sabe qué? Fui y le hablé de Cristo. Y yo lo hice sin ganas. Se sanó. Se salvó. Y hoy es diácono de la iglesia. Es el poder del evangelio, hermanos. ¿Saben por qué aquí podía decir? Aun cuando estos sinvergüenzas son malos, me alegro porque están predicando bien el evangelio. Y sé que de una u otra manera Cristo es proclamado. Y también sé que muchos van a ser salvados. A veces nos preguntan, bueno, ¿y en una iglesia donde no se enseña bien hay gente salva? Yo le digo, pues por esta misma razón. Porque tal vez tenga muchos errores, pero hay un poquito del evangelio ya en el fondo. Tal vez ese poquito del evangelio Dios lo use para salvar a algunos. Algo que sí les garantizo es que una persona se puede salvar en una iglesia de una mala doctrina, pero no puede crecer en una iglesia de mala doctrina. ¿Sí me van a entender? Se puede salvar, pero no puede crecer. Siempre va a ser un enano. Aunque yo estoy completamente convencido de que con el tiempo, así ya como yo que duré 23 años, Dios lo saca para que empiece a recibir buena enseñanza y a crecer. ¿Sí me van a entender, hermanos? ¿Qué enseñanzas podemos sacar de esto? Prácticas. Número 1, debemos revisar nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que lo mueve a usted a vivir la vida cristiana y a servir a Dios? ¿Qué es lo que hace que usted venga un domingo a la iglesia acá? ¿Será la preocupación de que su familia crea que usted es cristiano? ¿Será el interés de decir, bueno, es que de pronto si no voy a la iglesia me voy para el infierno? ¿Será esa la motivación? ¿Será la motivación decir, bueno, yo estoy tratando de hacer una carrera en la iglesia cristiana y por lo tanto tengo que estar allá? ¿O porque tengo un cargo en la iglesia entonces tengo que asistir? Porque quiero decirte, tú puedes hacer buenas cosas con malas motivaciones y eso será ofensivo a Dios. ¿Sí me va a entender? Por eso usted tiene que revisar constantemente. Eso no es una vez, eso es constantemente. Porque hoy puede que tengas una buena motivación, pero tal vez mañana no. Tienes que tener cuidado y arrepentirte. Porque mire que estos hombres predicaban bien, pero lo hacían con un mal corazón.
Así que tú tienes que cuidar tus motivaciones. Te voy a decir algo. Una persona que haga bien las cosas en la iglesia, pero no tenga las motivaciones correctas, no va a durar en la iglesia. Porque al fin y al cabo se va a cansar. Al fin y al cabo se va a rendir. Al fin y al cabo va a pelar el cobre y va a mostrar lo que es. Por más de que lo oculte durante años. ¿Sí me va a entender, hermanos? Así que revisa tus motivaciones. ¿Qué dice Isaías 29:13? Disculpen, los voy a poner en estos 5 minutos a buscar varios pasajes, pero es para nuestra edificación. Amén. Sí, Isaías 29:13, perdón. 29:13. A ver, amados hermanos, léanlo, por favor. Exacto. Si ven, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Revisa tus motivaciones. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Sabes cómo sabes qué es lo que te mueve? Si te quitaran eso, ¿tú volverías a la iglesia? Vi gente que una vez le quitaron el cargo y no volvió. Eran músicos, no los dejaron tocar más y no volvieron a la iglesia. Eran predicadores, no los dejaron predicar más y no volvieron a la iglesia. Eran personas que tenían un círculo de amigos dentro de la congregación y a esos amigos se fueron para el mundo o cualquier otra cosa y ellos ya no volvieron a la iglesia. Era una muchacha, un muchacho interesado por esa muchacha, ese muchacho dentro de la iglesia, pero el día que ella le dijo no, o él le dijo que no, no le interesó más volver a la iglesia. ¿Sí ves? Ahí va a descubrir tu motivación. Si despojas todo eso y tú dices yo quiero seguir adelante con Cristo, entonces déjame decirte que tal vez tengas buenas motivaciones. Porque estás buscando ¿qué? La gloria de Dios. Número 2 de las enseñanzas prácticas que nos deja esta enseñanza hoy. No seamos contradictores de aquellos que con sinceridad tratan de predicar el Evangelio de Cristo. No seamos contradictores de aquellos que con sinceridad tratan de predicar el Evangelio de Cristo. En otras palabras, no seamos tropiezo a las personas que tratan de predicar el Evangelio de la manera correcta. Miren que estos hombres eran tropezadero para Pablo. Ellos no les interesaba saber que Pablo era un hombre humilde y que verdaderamente quería servir a Cristo. Ellos sabían que esa fidelidad de Pablo era contraria a sus propios intereses, por lo tanto se les opusieron. Tú tienes que revisar las motivaciones. Es completamente justo cuando tú te opones a una persona que está predicando una falsedad. Eso es justo y de hecho ni siquiera es una cosa que usted tenga que pensarla, sino que tiene que hacerla porque usted no puede ser más fiel a los hombres que a Dios. ¿Sí me va a entender? Pero por otro lado también tenemos que reconocer que hay gente que tiene... Mire, tal vez no estemos de acuerdo en todo, pero tiene una motivación correcta para predicar el Evangelio. Predica bien el Evangelio, digámoslo de esa manera. Entonces tú dices, pero no estoy de acuerdo con esto o aquello. Tendrías que dar el beneficio allí de la duda. Tendrías que quedarte más bien callado y esperar para ver si verdaderamente las motivaciones de ese hombre o de esa mujer son correctas. ¿Sí me va a entender, hermanos? Porque a veces, y eso pasa en internet y lo digo, lo veo mucho, hay gente que ataca a todo el mundo. Yo soy defensor de la doctrina correcta, pero también tengo que entender que hay hermanos que aunque no en todas las cosas estén de acuerdo con nosotros, son gente que con sinceridad está llegándose a la palabra y tratando de predicar bien el Evangelio, aunque no tengan toda la luz que podemos tener nosotros. Ahora, yo digo nosotros, hay gente que tiene más luz que nosotros todavía, que saben más que nosotros. ¿Sí me va a entender? Porque hay gente que todo le parece mal y todo lo critica y tal vez uno está siendo estorbo para alguien que tal vez está tratando de hacer bien las cosas. Como alguna vez le dije a alguien, ¿no? Pero ese pastor allá, conocí un pastor que predica en el campo donde ninguna otra persona predica, en una vereda alejada. Sé que ese hombre no tiene la mejor doctrina, pero ese hombre es sincero. Si fuera una falsa doctrina, yo no lo apoyaría. Y yo diría, ese hombre es malvado y es preferible que no haya ninguna predicación allá que haya esa predicación. Pero sé que este hombre ama a Cristo y quiere exponer el Evangelio de salvación por la fe, por la gracia en Cristo. Y yo decía, bueno, ¿sabe una cosa? No tengo derecho a criticarlo, porque aunque él no conozca toda la revelación bíblica correcta, la sana doctrina, él conoce el Evangelio y está yendo a un lugar donde yo no voy. Está yendo a un lugar donde yo tal vez nunca vaya. Y estoy yendo a un lugar donde tal vez otros nunca estén dispuestos a ir para predicar.
¿Sí me hago entender el balance que debemos tener, hermanos amados? ¿Sí me hago entender? Somos defensores de la buena doctrina, pero también tenemos que amar a aquellos que no tienen toda la luz, porque tal vez Dios aún todavía no se las ha revelado, pero que todavía quieren predicar bien el Evangelio. Ahora, yo les digo algo, la mayoría de iglesias evangélicas no están haciendo eso. Están predicando errores tras errores y están llevando el Evangelio, un Evangelio contrario, y eso no lo podemos apoyar. Pero también hay que reconocer que hay muchos hermanos que también, aun cuando no tengan toda la sana doctrina, realmente tienen una base del Evangelio correcta. Y tenemos que entender que tal vez Dios los está usando. ¿Sabe qué deberíamos hacer con esos hermanos? Atraerlos con amor para enseñarles bien la doctrina bíblica. Mire, yo estoy impresionado en las convenciones de pastores reformados. Cada año que voy hay más. Y yo me siento contento. Un poquito envidioso porque al principio uno iba y éramos más poquitos. Y nos sentíamos mejor. No, eso es para todo el mundo, hermano, es para todo el mundo. Amén. Eso es para que, eso tiene que estar abierto, que muchos más. A la primera convención que fui hace 3 años, habíamos algo así como 100. Esta última que fui ya habían como 300. La otra nos dicen que la van a hacer en un coliseo en Medellín. Va a estar bueno. Si quieren ir, vayan. Pero les digo una cosa, qué bueno es que la gente está entendiendo. Pero sabe que todos ellos eran personas que eran sinceras, trataban de predicar el Evangelio, pero no entendían las cosas. Fue por personas como usted o como yo que podemos llegar y decirles, mira, esto es lo que enseña la palabra. Tú crees esto, pero sabes que estás equivocado, hermano. Te amamos, pero estás equivocado. Mira lo que dice la Biblia y mostrarles con argumentos lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Con amor, amén. Así que no sea piedra de tropiezo. Sea piedra de tropiezo los falsos maestros. A eso sí sea de tropiezo. Amén. Pero no a la gente que tiene que quiere verdaderamente predicar el Evangelio con rectitud. Número 3. No formemos bandos dentro de la iglesia. Por favor, no formemos bandos dentro de la iglesia. Somos una unidad en Cristo. No podemos dividirnos. Una de las razones por las cuales, yo no estoy diciendo que no vayan a ver, pero es que no he querido formar, digamos, ministerios. Bueno, eso de ministerios no existe. ¿Sí? Yo les digo a ustedes que yo durante años fui pastor de jóvenes y yo no sé qué es esa vaina porque en la Biblia no la encontré. La busqué hasta en los mapas y allá no aparece tampoco, ¿sí? Hay pastores, ¿amén? Pero les quiero decir algo, hermanos. La idea de no dividir la iglesia es que somos una unidad. Tampoco hemos nombrado cargos porque no necesitamos cargos para nada. Todos servimos. Si un hermano aquí el día de mañana tiene una habilidad para cantar, que cante. Si tiene buen testimonio, si es parte de la iglesia, si es miembro de la iglesia. ¿Sí me va a entender? No necesitamos eso, no necesitamos un título, no necesitamos un renombre. Necesitamos querer servir a Cristo, no más. No necesitamos que la autoridad nuestra esté respaldada por un carnet que nos den un título. No, es que la gente pueda seguir nuestra autoridad porque amamos a Cristo y ellos digan, este hermano hay que obedecerle porque este hermano ama a Jesús. ¿Sí me entiende? Este hermano me inspira para dirigir las alabanzas porque es que él realmente ama a Cristo y yo veo que él ama a Jesús. Entonces yo quiero seguir su ejemplo para adorar a Cristo. ¿Sí me hago entender? Mire, a uno no lo hacen pastor, es Dios quien lo llama. Y cuando Dios lo llama a uno a ser pastor, le da el corazón de pastor y lo hace vivir como un pastor. Y si no, usted puede ir a un seminario y le pueden poner el título y darle un carnet así bien grande. Yo tengo unos mapas allá de diplomas. Y a mí eso, ¿para qué me sirve? ¿A quién se lo voy a mostrar? ¿Saben qué valida el que alguien tenga un llamado? Dentro de varias cosas. El hecho de que la gente reconozca en él el pastorado. Y eso es lo que no le va a otorgar a usted nunca algo que usted quiera imponer. Por eso no creemos en eso de que es que yo soy su pastor y entonces tiene que obedecerme. No, hermanos, esta iglesia tiene este pastor. Si tú quieres estar allí, pues vas a estar bajo la sujeción a ese hombre. Pero es porque tú aceptas esa autoridad. Porque reconoces que Dios ha hecho un llamado a ese hombre en el pastorado. Y eso no causa divisiones. Otras cosas sí causan divisiones. Así que tenemos que estar muy pendientes de crear bandos, de que es que los buenos y los malos, y las divinas y los feos, ¿sí? Eso pasa en las iglesias. Y los espirituales y los que no son espirituales. ¿Y qué dice la Biblia de los que son espirituales? ¿Qué deben hacer con los que no son tan espirituales? Míralo por encima del hombro. No dice que ayúdenlos, acompáñenlos, pónganse a su nivel, hermano, porque aquí todos queremos echar para el mismo lado. ¿Amén o no? No le diga que usted sí, como que usted sí que es bruto, mano.
Si Dios se bajó en esa gracia con usted, porque no, usted tiene que decirle, hermano, te amamos. Hermanos, aquí a veces hacemos los discipulados y dicen, hermanas, dicen con sinceridad, hermano, es que no entiendo mucho, me cuesta leer. Y yo, ¿qué digo? Pues haga lo que pueda, gloria a Dios. Va a aprender, lo importante es que todos vamos a llegar al mismo. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cuál es la meta de los hijos de Dios? Efesios capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? O sea que lo que yo sé, usted lo va a saber. Yo no sé mucho. Lo que sabe el pastor MacArthur, lo vamos a saber todos, amén. Y eso que él tampoco sabe mucho. Porque lo que sabe Cristo es lo que nosotros vamos a llegar a saber. Esa es nuestra meta. Por eso no cree bandos. Mire estos hombres creando bandos. Los que seguían a Pablo y los que estaban en contra de él. Por favor, Pablo dice, mire lo que dice 1 Corintios 1, 11 al 13. 1 Corintios 1, 11 al 13. Léanlo, por favor, los que lo tengan. 1, 2, 3. Porque Él tiene informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Así ve lo que dice? Pablo es humilde, él dice, no, pues, es que mi ministerio, entonces que toda la gente me siga. Él decía, hermano, no sean tontos, yo no morí por ustedes, ni moriría por ustedes. Eso digo yo también. Yo no moriría por ustedes, pero Cristo sí murió por ustedes. Así ¿de quién somos? Y los que sirven simplemente son medios, herramientas, para transmitir la verdad de aquel que murió por nosotros. Así que no podemos crear bandos. Eso es algo que le debemos tener temor en la iglesia. Porque la división es terrible. ¿Saben cuánto podemos hacer unidos? Mucho. ¿Saben cuánto podemos hacer divididos? Mire, si estamos unidos así no tengamos nada. Si todos somos pobres y unimos fuerzas, podemos hacer algo. Si todos somos ricos y estamos divididos, no podemos hacer nada. ¿Sí me entienden? Necesitamos estar unidos, hermanos. Y finalizo. Seamos humildes y sabios frente a los adversarios. Hagamos lo correcto y confiemos en el Señor. Hermanos, yo no les puedo decir a ustedes que no van a tener adversarios en esto. Que usted le va a caer bien a todo el mundo si sigue a Cristo o si sirve a Dios. Porque no hay ejemplos en la Biblia de eso. Hay ejemplos en la Biblia de gente que tuvo contrariedades y contradictores por serle fiel a Dios. Cuando uno entra al pastorado, uno sabe que hay gente que va a apreciar que uno las corrija, y va a haber gente que lo va a odiar a uno porque las corrija. Sabemos que es así, pero todavía tenemos que hacer nuestra labor. Eso no está condicionado si la gente nos quiere o no nos quiere, porque hay de uno si la gente lo quiere a uno pero Dios lo odia por ser un mal predicador o por ser un mal pastor. Debemos tener un temor de eso. Usted va a tener contradictores en su vida si sigue a Cristo. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Porque le digo, la mentira le gusta a todo el mundo. En la mentira las naciones se unen. Países que antes eran enemigos, ahora están ¿qué? Unidos. Pero en el corazón se odian todavía. Pero no en la iglesia. ¿Qué debe hacer usted con sus contradictores en el trabajo, en la iglesia, en su casa? Debe ser amable y debe ser humilde con ellos. Siempre tendremos gente que se nos opone. La calumnia, la ofensa y la agresión están presentes en este camino, en el camino del Evangelio. Muchos pecadores nos odiarán porque su rectitud, la rectitud de ustedes les incomoda. Muchos nos odiarán porque les corregimos sus pecados. Otros, porque usted no permite la deshonestidad en su vida, en su trabajo, en su iglesia, en su casa. Te van a odiar. Incluso muchos se van a alegrar de tu desdicha, porque algún día tú les tuviste que reprender, y cuando tú estés en alguna desgracia, ellos se van a alegrar de tu desdicha. ¿Sabías eso? Hay gente que está esperando que uno le vaya mal para regodearse en eso. ¿No era lo que estaban haciendo con Pablo? Él estaba en la cárcel y ellos, en vez de apoyarlo como hermanos en Cristo, lo estaban, ¿era qué?
cayéndole encima y alegrándose. Yo creo que estos hombres querían que Pablo no fuera liberado. La historia nos dice que Pablo fue liberado de esa prisión, pero que al poco tiempo volvió a ser encarcelado para ser decapitado y morir en Roma. O sea que ya no le quedaba mucho tiempo a Pablo. Pero de esta fue liberado. Sin embargo, muchos no querían que él fuera liberado. Hermanos, a nuestros contradictores tratemos de ganarlos con amor. No alimentemos conflictos ni peleas. Si una persona en su casa es odiosa con usted por ser creyente, ámelo. Ámelo. Me acuerdo de la película, no sé si la vieron, La cruz y el puñal, del pastor Wilkerson. Hay una escena en la película, es una película vieja, se la recomiendo que la vean. En una época todo que fuera evangélico tenía que ver La cruz y el puñal. Era obligatorio. Donde el pastor Wilkerson, el hermano Wilkerson, le predica a Nicky Cruz, que era un pandillero, un tipo, una porquería, era un pandillero, un matón. Y él le predicaba y lo buscaba para predicarle. Y Nicky Cruz lo odiaba. Y hay una parte donde, la tengo en la mente, donde Nicky Cruz se para y le dice: pastor, yo te odio y si tú me sigues predicando yo te voy a matar. Y David Wilkerson, el pastor, le dice: pues Nicky, aunque me partas en pedacitos, cada parte de mí te va a seguir amando. Y dice que en ese momento ese hombre quedó mudo. Bueno, él sigue siendo, él llegó a Cristo y ha sido un gran testimonio para muchos. Hermanos, que aunque nos odien, nosotros amemos. Pablo no se levantó a argumentar. ¿Quiere decir que tenemos que estar callados? No, hay veces que tenemos que argumentar con amor ciertas cosas. Tenemos que defender ciertas posiciones por amor a la verdad de Cristo. Pero no lo podemos hacer con odio. Debemos amar a nuestros contradictores. ¿Quién te puede dar esta actitud a ti? ¿Quién? Solo Cristo. La pregunta es: ¿tú tienes a Cristo? ¿Te has rendido a Cristo? ¿Tu fe está puesta en Cristo? Verdaderamente lo está. Porque te digo, todo esto que te estoy diciendo no es posible si Cristo no vive en tu corazón. Pero la invitación del Señor hoy es: arrepiéntete de ser malo, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu pecado y confía solo en Jesús y Él te puede salvar. Ese es el mensaje. Inclinen sus ojos, hermano. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias por este preciso tiempo donde hemos podido compartir tu palabra. Agradezco, amado Salvador, todas las bondades que has hecho con nosotros. Agradezco, amado Salvador, toda la gracia que nos has dado. Agradezco, Señor, por cada contradictor que se ha levantado contra nosotros, simplemente porque queremos predicar tu palabra y hacerlo correctamente. Los bendecimos donde quiera que se encuentren. Te pedimos, Señor, que ellos también puedan comprender la verdad. Oramos, Señor, por aquellos que en nuestra familia nos odian porque somos creyentes. Los bendecimos y te pedimos que ellos sean salvados por tu gracia. Oramos, Señor, por aquellos que en nuestros trabajos nos odian por ser creyentes. Te pedimos, Señor, que los salves y que les des un corazón arrepentido. Oramos, Señor, por las personas que aún dentro de la iglesia puedan odiarnos, porque sabemos, Señor, que tú puedes salvarles y oramos para que lo hagas. Gracias, Padre, por estar con nosotros y estar en nosotros. Bendecimos, Señor, a aquellos que nos maldicen y oramos, Señor, para que podamos seguirte siendo fieles y estar gozosos, porque a pesar de todo, si nosotros somos destruidos, Cristo sigue siendo Rey, Cristo sigue siendo glorioso. Muchas gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, ya para irnos.